Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos y chicas a probablemente uno de los videos más esperados del canal. El día de hoy en este video vamos a hablar sobre las fuerzas de Flash, que ojo, no son mismo como tal las fuerzas de DC, pero ya explicaré la diferencia en este video. Obviamente la razón por la que subo este video es porque las fuerzas al parecer van a ser un tema muy importante en esta séptima temporada, y es básicamente lo que se vio al final del episodio 3, que técnicamente iba a ser el final de temporada. Si recuerdan, en ese episodio utilizaron la máquina de la Speed Force artificial para básicamente amplificar la energía que residía dentro de Iris, les guste esto o no, para poder básicamente revivir a la Speed Force. Y eso fue lo que hicieron. Técnicamente revivieron a la Speed Force. La Speed Force está de nuevo corriendo. No es Speed Force artificial como tal, es simplemente es la Speed Force revivida, tal y como había dicho ya en algunos otros videos. Pero cuando hicieron esto, si se fijaron, en el cielo salieron diferentes rayos de diferentes colores. Y a pesar de que todos estos rayos los hemos visto dentro de la Speed Force antes, hay que denotar que cada uno de estos representa un color de las diferentes fuerzas atrapadas de DC. ¿Pero qué son estas fuerzas? Y obviamente para esto es el video. Primero que nada, estas no deben confundirse con las 7 fuerzas ocultas de DC o las 7 fuerzas del universo de DC. Son un tanto diferentes, a pesar de que la Speed Force técnicamente es una de las fuerzas anticrisis y la Steel Force es una de las fuerzas caóticas o de las fuerzas de crisis de DC Comics. Las demás no pertenecen a este listado. Mientras que la Speed Force es una de las fuerzas del universo, la Steel Force, la Sage Force y la Strength Force son conocidas como las fuerzas atrapadas o las fuerzas capturadas. Se dice que estas fuerzas existían desde el origen de los tiempos, desde la creación del multiverso. Sin embargo, estas fuerzas tenían 4 poseedores o 4 avatares, los cuales lucharon para el dominio de la fuerza principal del universo, que es básicamente la Forever Force, es decir, la fuerza de la eternidad. Y cuando estas fuerzas pelearon entre sí, solamente la Speed Force, es decir, la fuerza de velocidad, salió victoriosa, mientras que las otras fuerzas fueron encerradas en lo que fue conocido como el muro de las fuerzas o la barrera de las fuerzas. Y todo esto quedó así hasta tiempo después, durante el arco de Flash War, cuando Barry y Wally comenzaron a pelear. Todo esto fue orquestado por el mismo Hunter Solomon, quien le dijo a Wally que tenía una familia antes de Flashpoint. Obviamente Wally culpa a Barry por no haberle dicho sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos, y al final tienen una pequeña carrera, una pelea que desafió las leyes de la realidad y en cierto punto rompieron la barrera de las fuerzas. Obviamente esto fue plan de Hunter Solomon, quien quería que estas fuerzas fuesen liberadas para poder controlarlas y así tener acceso a la fuerza de la eternidad, la Forever Force. No sé si la Forever Force va a ser algo que vayamos a ver dentro del show, pero técnicamente una explicación para esta fuerza es una fuerza que puede manipular tanto el espacio y el tiempo, tanto líneas temporales alternas como pues la misma línea temporal en la que estamos viviendo ahora. El mismo Hunter Solomon de hecho tenía acceso a la Forever Force, no tanto a la Speed Force, pero era un acceso muy limitado. Para aquellos que sean conocedores de los cómics, saben que los poderes de Zoom de Hunter Solomon en los cómics no son tanto de super velocidad, sino que él mismo puede manipular el tiempo a su alrededor para que todo el tiempo se vuelva mucho más lento para él, lo cual lo hace parecer como si él se estuviese moviendo muy rápido, pero técnicamente él no es un velocista, simplemente puede controlar el tiempo a su alrededor. Y esto es una pequeña prueba, digamos, de la Forever Force, pero obviamente Zoom quería acceder completamente a ella. De hecho, Zoom durante el cómic de Flash War llega a manipular la Speed Force, la Strength Force y la Sage Force, obviamente queriendo tener acceso a la Forever Force. La única que faltaba era la Steel Force, pero bueno, esta es un poco diferente a las demás.
La Sage Force, o la fuerza de la sabiduría, como su nombre lo indica, básicamente aumenta tus capacidades mentales. No solamente te hace súper inteligente y te da la habilidad del pensamiento rápido, habilidad que de hecho Barry tuvo durante uno de los episodios de esta misma temporada, sino también te da la habilidad de la telequinesis, de poder leer mentes, e incluso en ciertos casos, con ayuda de ciertos aparatos tecnológicos, Psyche, el que es el portador de la Sage Force dentro de los cómics, ha sido capaz de materializar sus propios pensamientos. Así es, básicamente crear materia de la nada. Hasta el momento sabemos que veremos la Sage Force dentro del episodio número 5 de The Flash. Ya está confirmado que este personaje que salió en el promo es de hecho Psyche, y al parecer él va a tener la habilidad de aumentar los miedos de las personas, meterse dentro de su mente. Lo que no sé es si va a ser capaz de materializar estos mismos miedos. La Strength Force, o la fuerza del poder, la fuerza de la fuerza bruta por así decirlo, es la que vimos dentro del episodio anterior, o bueno, ser al final del episodio anterior. Tal y como su nombre lo indica, esta fuerza aumenta la fuerza física, muscular y el poder de la persona que la posee. Es por eso que básicamente vimos como una especie de Hulk en ese momento cuando esta persona apareció y mató a Abracadabra. Y no solamente eso, sino tal y como vimos en el episodio, fue capaz de absorber la antimateria, fue capaz de absorber la misma energía de Speed Force que Barry le lanzó a esta persona, por lo cual la Strength Force es capaz de absorber energía para incluso volverse más fuerte. Y a diferencia de la Speed Force, que se manifiesta con forma de rayos, la Strength Force usualmente se manifiesta con la tierra. Por eso pudimos llegar a ver que había terremotos dentro de Central City, porque era básicamente la Strength Force manifestándose, buscando un portador, y al parecer lo he encontrado. Todavía no sabemos si este personaje que vimos aquí es fuerza, es Alexa Antigon, que es básicamente fuerza en los cómics. No sabemos, al menos que yo sepa no hay ninguna confirmación sobre eso, pero es posible. Obviamente conocemos la Speed Force, el portador es Barry Allen, pero también hay otros portadores de la Speed Force, otros velocistas, y claro está la Steel Force. La Steel Force, usualmente representada con el color verde, es la fuerza contraria a la Speed Force. Mientras la Speed Force representa movimiento, velocidad, la Steel Force, representa inercia. Si bien la Speed Force negativa es el negativo a la Speed Force, que es básicamente la misma energía pero negativa, la Steel Force representa lo contrario, no tanto lo negativo, sino lo opuesto. Obviamente en los cómics ha habido varios portadores de la Steel Force, uno de ellos fue precisamente la Tortuga, y llegamos a ver a dos versiones de la Tortuga en la serie, la primera que salió en la segunda temporada y la siguiente que salió apenas en la temporada anterior. En mi reseña de ese episodio, e incluso hice una teoría después, dije que esta versión de la Tortuga posiblemente era usuaria de la Steel Force porque sus poderes eran muy similares a los que tenía la Tortuga en los cómics. No solamente podía detener el tiempo, básicamente causar lentitud alrededor del tiempo, sino que también podía absorber la energía de velocidad de todas las personas o de todo lo que está a su alrededor, básicamente envejeciéndolo. Lo que hacía era absorber la vida, por así decirlo, de personas y de objetos. Lo curioso es que en teoría estas fuerzas no pueden coexistir, ya que una de las fuerzas siempre va a estar intentando destruir a las otras. Es por eso que en los cómics la Speed Force mandó al Black Flash para eliminar a los avatares de las diferentes fuerzas. Honestamente no sé cómo es que vayan a manejar todo el tema de las fuerzas dentro de esta serie, no sé si siquiera vayan a mostrar la Forever Force, pero sin duda es una buena oportunidad para traer por ejemplo a Zoom, Hunter Solomon, que es uno de los principales, digamos, usuarios de estas fuerzas, y es básicamente fue el que causó que estas fuerzas fueran liberadas dentro de los cómics, así que para mí podría ser una buena forma de volver a traer al personaje, al menos aunque sea para un episodio, 2 episodios a lo mucho, pero Eric Wallace ya había dicho que tiene ganas de que este personaje volviese a salir dentro del show.
También cabe mencionar que Gorilla Grodd es el portador actual, si mal no recuerdo, de la Steel Force, por lo cual puede ser también cabida para que Gorilla Grodd regrese al show. Sin embargo, pues hasta el momento han salido filtraciones y desafortunadamente no tenemos absolutamente nada de esto. Este tema de las fuerzas va a durar hasta el episodio número 11 de The Flash, lo cual se me hace un poco malo porque a menos el tema de las fuerzas siento que tiene mucho que explorar dentro de los cómics, como que para que solamente lo vayan a explorar a lo largo de 6-7 episodios. De verdad me hubiera gustado que le dieran más tiempo a todo este tema de las fuerzas, pero también depende de cómo lo vayan a manejar en el show, porque obviamente no va a ser exactamente igual que los cómics. Simplemente espero que no termine siendo otra desgracia como Bloodwork, que fue un buen villano a mi parecer, pero le faltó mucho más tiempo de desarrollo y mucho más tiempo de trama. Todavía no se sabe qué es lo que va a hacer en cuanto a la trama de la segunda parte de esta temporada, no se sabe cuáles van a ser los villanos, pero pues se tiene pensado que Godspeed probablemente vaya a ser una de las principales amenazas, pero ya hablaremos de eso en próximos videos. Chicos, espero les haya gustado el video, realmente una disculpa por haber tardado tanto en subir este video, pero qué bueno que me tardé, porque de esta forma ya pudimos explicar bien cuáles son las fuerzas que vamos a ver dentro de este show, dentro de esta temporada de The Flash. No olvides dejar un like, suscribirte para que no te pierdas próximos videos sobre Flash, sobre DC Comics en general, y como siempre yo les mando un gran saludo, un gran abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.